En la iglesia tenemos una gran necesidad, queridos hermanos. Es algo primordial. Vemos en instantes, o hemos visto en instantes, que a veces se pide algún tipo de participación dentro de la iglesia y vemos que a veces es hay como un poco de apatía, un poco de enfriamiento espiritual. Y el tema de esta tarde está relacionado muy directamente a la lección y sobre todo a la situación actual de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo con seguridad de cada uno de nosotros? Porque siento que en mi perspectiva como líder veo que necesitamos mayor consagración. Y es precisamente el tema de hoy titulado La consagración a Dios. ¿Qué significa consagrarse a Dios? ¿Qué implica el consagrarse? ¿Y qué aspectos de la vida cambian al consagrarnos a Dios? Todo esto lo vamos a ver enseguida. Primeramente, debemos basarnos en que fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesús por amor. Y que principalmente debemos sentir gratitud y corresponder a ese amor puro y verdadero de Dios y también de nuestro Señor Jesús. Entonces debemos pasar por un proceso de conversión para entender lo que es la consagración y para valorar el por qué es tan importante la consagración a Dios. Esto consiste en que debemos separarnos de todo lo demás, lo que hemos vivido en un pasado, incluyendo lo que vivimos en el presente y que sabemos que no es agradable a Dios, que es tóxico para nuestra vida espiritual. Y a partir de ese momento en que nos hemos separado del mundo, de todos sus placeres, de toda la carne que nos puede llevar al pecado, a partir de ese momento para pensar solamente en agradarle a Él y vivir para Él. Esto, primeramente, debemos pensar en que debemos estar constreñidos, como dice la palabra de Dios, que es decir, es estar aferrados, debemos estar cautivados por el amor del Señor. Y también podemos reconocer el derecho que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Ese punto es muy importante. Son características de cómo podemos llegar a esa consagración. Pero esto no equivale a que hemos llegado totalmente a la consagración. Más bien después de esto damos un paso muy importante, y es el paso más, el paso fundamental de lo que es la consagración, que nos va a llevar a un punto espiritual, a un punto más alto al que nosotros estamos. De aquí que hemos conocido en los puntos doctrinales todo el proceso que conlleva el ser parte del cuerpo de Cristo, aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, el aceptar nuestros pecados, el arrepentirnos, y eso es un proceso de conversión. Entonces llega el momento donde, luego de bautizarnos, de dejar ese viejo hombre, de recibir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, viene el momento de la santificación. Y es allí donde llegamos al punto de esta tarde, la consagración a Dios, que es el separarnos y el santificarnos de todo lo demás. ¿En qué consiste la consagración? Algunas versiones traducen a la palabra consagración como el recibir el servicio santo.
Ahora vamos a los ejemplos. Recibir este servicio santo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era recibir el ministerio para servir a Dios. Y el servir a Dios es un servicio santo, es un servicio único. A esto se le llama consagración. Pero también hay otra forma de encontrar el significado de la palabra consagración, y va mucho más allá, porque el objetivo de la consagración no es solamente convertirnos en ministros o en servidores de Dios o predicadores, sino en servir a Dios. Y eso, hermanos, no está limitado para algunos o para todos. Todos tenemos esa necesidad y esa libertad y esa oportunidad de servir a Dios. De allí que debemos consagrarnos a Dios. También, para entender un poco la palabra consagración, también significa atender. Así como en el pasado yo recordaba, en nuestro país se usaba mucho esa palabra por las personas de mayor edad: ya atendiste el teléfono, ya atendiste al Señor. Bueno, es igual a servir. Debemos recordar que el consagrarnos o la consagración es atender a Dios, es servir a Dios. Como lo haría, por ejemplo, un mesero, que quizás nos parezca un trabajo muy difícil, muy pesado, pero en este caso atender a Dios implica ponerse de pie cuando Él así lo requiere. Si Él quiere que nosotros nos hagamos a un lado, debemos hacernos a un lado. Si Él quiere que corramos, debemos correr. Eso es estar al pie y servir a Dios de inmediato. Les voy a dar unos ejemplos, hermanos. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 28, 1 al 2, busquemos en nuestras Biblias, por favor. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Nos dice: y tú allega a ti Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes: Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón, tu hermano, para honra. En Éxodo 29, 1, verso 1, verso 4 y 9 al 10, encontramos también la manera en que los hijos de Aarón y sus hijos, se consagraron a Dios. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, nos dice el verso 1 del capítulo 29. Para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin tacha, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Bueno, leí el 4 también. Ahora vamos a leer de 9 al 10. Y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos o tiaras, que son sombreros, son turbantes, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo, y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Verso 10. Y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Luego de leer estos versos nos damos cuenta de la consagración, de la obediencia que conlleva para Dios lo que es la consagración. Debe ser algo muy especial. El ejemplo de Israel,
ya lo conocemos, pero lo voy a mencionar porque es importante que recordemos que Israel fue una nación escogida por Dios. Lo vamos a leer en el Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Luego que Dios escoge a Israel, su pueblo, conocemos las consecuencias. No toda la nación fue consagrada, no toda la nación tuvo esa oportunidad. Durante las generaciones sabemos todas las circunstancias espirituales que ellos han pasado, todas las pruebas que han pasado y cómo le han fallado a Dios, pero individualmente se han manifestado líderes y hombres de Dios para salir adelante, y por la misericordia de Dios es que nosotros hoy tenemos esa oportunidad, gracias a esas circunstancias que el pueblo de Dios, Israel, ha pasado. El punto es que si bien Israel estaba compuesta por 12 tribus, no todas recibirían ese privilegio de servir a Dios. Recordamos la tribu de Leví, aquella que fue escogida por Dios para ese específico menester. Sin embargo, dentro de la tribu de Leví era la casa de Aarón, quien eran los únicos que podían servir en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Vemos esa consagración, esa santificación, ese amor que le demostraron Aarón y sus hijos a Dios, y esa obediencia para ganarse ese privilegio. Y también recordamos que sucedía que no todos podían entrar ni llegar a ciertas áreas dentro del tabernáculo, debido a que por mandato de Dios podían ser destruidos. ¿Sí? Bien, luego de ver estos dos ejemplos de lo que es la consagración y cómo Dios escoge y llama, y todos nosotros hoy en día, volviendo ahora a nuestra iglesia aquí como seres humanos, Dios nos llama, nos da esa oportunidad de consagrarnos a Él. Nos hemos separado, hemos hecho una promesa a Dios, nos hemos bautizado, nos hemos convertido, y tenemos esa oportunidad de oro de obedecerle y de corresponder a ese amor que dio y que ha dado nuestro Dios, entregando a su único Hijo para el perdón de todos nuestros pecados. Leamos, queridos hermanos, en Números 18:7, por favor. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Aquí, hermanos, estamos comprobando en base a la palabra de Dios que es única la oportunidad que tenemos hoy como iglesia de ser consagrados, de apartarnos de todas las cosas que nos hacen daño y de corresponder a ese amor de Dios. Es importante que cuando
veamos desde nuestra perspectiva, nuestra forma, desde nuestro punto de vista, no lo veamos solamente como aquellos, esto es solamente para aquellos que están sirviendo en la obra como ministros, como evangelistas, como misioneros, como maestros, sino también aquellos que en sus casas, en sus familias, en la escuela, en el trabajo, tenemos esa oportunidad de llevar ese mensaje de salvación con y por medio del testimonio. Y por supuesto, estudiando la palabra de Dios. ¿Qué implica ser consagrados a Dios? Dios requiere que todos nos presentemos para servirle a Él. Todos debemos presentar nuestros cuerpos para servirle o atenderle a Él. Esto no es decir, que esto no es usar el púlpito, lo digo en el caso de nosotros, los que estamos acá delante, no utilizar el púlpito o evangelizar o ir a evangelizar a un lugar para que nos vean, ni tampoco ustedes para que vean cuando responden las preguntas o las lecciones o hay una participación requerida, lo hagan para sobresalir, sabemos eso, sino que esto lo que implica, la consagración implica que debemos hacerlo para servir a Dios. Cada pregunta, cada participación, cada himno que nosotros compartimos durante los momentos que estamos juntos, debe ser para agradarle a Dios. No solamente y no exclusivamente para decir yo tengo este talento, nadie más lo tiene aquí. O si yo tengo el don de hablar o el don de cualquier don que tenga yo o que tengamos todos, no usarlo para sobresalir, sino para servirle a Él. De eso se trata la consagración. Si Dios nos envía a un lugar, al púlpito, a la silla, a la parada, al comedor, a los salones, debemos estar prestos y entender que es para servir a Dios. También el ser consagrados a Dios implica que debemos atender a Dios por el resto de nuestras vidas. No se trata de que, ok, ya llegué a este punto de la carrera, como pasa muchas veces. Tuve la experiencia por muchos años, bueno, no tantos, algunos años cuando salí de la secundaria, me decía yo, bueno, yo sigo la universidad, pasé 1, 2, 3 años, y luego me sentía como que, pero si ya yo logré, ya tengo un trabajo, o sea, yo trabajaba, estudiaba. Algunos de ustedes pueden que no hayan llegado a un nivel X educativo, pero pienso que entre sus metas personales estuvieron conseguir un trabajo estable, trabajar en un lugar o mudarse del interior a la capital, todas esas cosas, y allí quedaba todo. Entonces de eso se trata hoy en día el consagrarse a Dios, de no limitarnos, de no echarnos al abandono, de que bueno, ya llegamos, ya yo me siento bien, pero realmente la palabra de Dios nos dice que debemos cuidar, que debemos estar alertas, y esos momentos donde nos sentimos muy cómodos es cuando más tenemos que tener la precaución, porque el enemigo está como el león rugiente al acecho. También debemos saber que de ahora en adelante somos personas al servicio del Señor. Cuando nos bautizamos, y vuelvo y lo repito, cuando nos hemos convertido, teníamos ese espíritu, esa voluntad, esas ganas de seguir. Y no es fácil la carrera espiritual, mas no es imposible. Es importante que tengamos en claro y que recordemos que debemos seguir hacia adelante, no quedarnos estáticos ni
retroceder, debemos seguir adelante a pesar de los problemas. ¿Cómo vamos a saber que vamos a ir hacia adelante? ¿Cómo vamos a saber que estamos dando el paso correcto? Pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole de su espíritu, pidiendo consejos a nuestros pastores, a nuestros ministros, a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Es importante, es necesario que seamos leales y responsables también en nuestra vida. Podemos tener una carrera laboral, universitaria, de educación, cualquier tipo de carrera, deportiva, si eres deportista, porque por ahí tengo un hermano que es deportista, Joel, y hay que seguir, pero debemos estar conscientes de que tenemos que darnos cuenta que nuestra vida debe estar encaminada a servirle a Él, y que no podemos olvidarnos que el motivo de vivir es para servirle a Dios, no es para cumplir nuestros deleites, nuestros placeres. Conseguir un carro es una meta muy buena para beneficio, para transportarse, es una necesidad hoy en día, pero que eso no rija nuestra vida, que lo material no sea lo que rija nuestra vida. El propósito de nuestra vida tiene que ser el obedecer la voluntad de Dios. Eso debe ser la base, y de eso se trata la consagración. La consagración no depende en lo mucho que uno pueda darle a Dios. Vamos a escuchar claramente esto. La consagración no depende en lo mucho que uno puede darle a Dios, sino en ser aceptados por Dios y tener el honor de servirle. Esa es la verdadera consagración. Les doy un ejemplo. Estoy en un trabajo y tengo miles de maneras de hacer mi trabajo, tengo miles de herramientas. Vamos a decir que es una construcción y tengo 5 a 10 herramientas. Yo puedo estar 8 horas trabajando, serruchando, picando, pero ¿qué es realmente lo que tengo que hacer? Usar la herramienta correcta. De allí es entonces la consagración. La consagración es hacer lo que tengo que hacer, no figurar, no decir o tratar de engañar a Dios de que estoy haciendo algo. Como les digo, puedo estar serruchando, puedo estar picando, pero realmente lo que necesito es otra herramienta para poder hacer el trabajo, y lo termino en 1 hora en lugar de 8 horas, haciendo ver que estoy trabajando y al final no he avanzado nada. Entonces lo importante no es el esforzarse, sino saber seguir la enseñanza que nos da nuestro Señor, seguir realmente lo que tenemos que hacer y no estar dando vueltas o yendo en diferentes direcciones y no buscar y no hacer lo que tenemos que hacer. La consagración no está reservada para todos, sino exclusivamente para los cristianos. Todos nos consideramos cristianos, hermanos. Entonces eso significa que la consagración solo es para aquellos que han sido salvos y los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esos somos los que estamos consagrados. Podemos conocer a muchas personas con muchos talentos, con muchos dones, pero realmente sabemos que existe una sola iglesia, un solo Dios y un solo Espíritu. La consagración significa, o podemos decir que es, Señor, cuando decimos Señor, me has dado la oportunidad y el derecho de acercarme a ti para servirte.
También cuando decimos, Señor, te pertenezco, aunque sea pequeña la responsabilidad que tengamos que hacer, tenemos que sentir lo mismo, porque no es por las cantidades de tareas que hagamos, sino de cómo la hagamos, cómo lo hacemos, con amor, con entrega, y no haciéndolo porque yo quiero 10, 20, 30 cosas por hacer y yo las quiero hacer, pero realmente las estoy haciendo correctamente. Entonces realmente no es el número, sino la manera, la forma como yo estoy haciendo las cosas. El consagrarnos es cuando decimos, mis oídos, mis manos y mis pies fueron comprados con la sangre de nuestro Señor Jesús y te pertenecen a ti. En otras palabras, hermanos, nosotros no somos los que debemos gobernar sobre lo que hacemos, sino Dios. Hay muchos aspectos en la vida cristiana que podemos enumerar. Entre esos, quiero mencionar rápidamente, hay un error que podemos cometer cuando vemos a una persona que no está consagrada, que pensamos que no está haciendo las cosas correctamente. No debemos rogarle a esa persona que se consagre. Eso es un error. En lugar de ello, debemos decirle que el camino está abierto para que lo haga, no forzar. Porque si obligamos o tratamos de presionar a una persona para que haga algo que realmente no le nace o no siente, no entiende en el momento, no tiene sentido presionar. Más debemos orar, debemos exhortar de una manera positiva. Debemos entender que nuestra meta es servirle a Dios. En momentos de monotonía, por ejemplo, podemos perder el enfoque. Cuando hacemos las cosas repetitivamente, no es el caso, pero quiero dar un ejemplo. Supongamos que venimos todos los sábados a la 1 de la tarde y todos los sábados ya yo sé que a la 1 de la tarde y luego viene el hermano, toca un himno, después a las 4 de la tarde me voy para mi casa. Se puede convertir en un círculo vicioso, en una monotonía. Esto nos hace a nosotros perder el enfoque y podemos llegar a pensar, pero esto realmente, ¿cuántas horas estoy aquí? 2, 3, 4, 3 horas, ¿realmente van a regir mi salvación? ¿Realmente esto va a ser necesario? Y pues por eso que a veces nuestra fe puede flaquear. A veces vemos hermanos que no están. Entonces, esa monotonía debemos combatirla, y es un gran error pensar que la consagración es un favor que le hacemos a Dios. Llega un punto donde decimos, bueno, yo voy a cantar, voy a poner otro ejemplo, voy a cantar, pero voy a cantar porque le voy a hacer el favor a Dios. Eso no es lo que nosotros debemos hacer, ni pensar. Cuando llegamos a ese punto, realmente estamos totalmente fuera de lo que es el entendimiento de lo que es la consagración. Bien. Vamos a ir concluyendo este tema que puede tomar muchas horas, porque es un tema realmente es un tema que nos debe apasionar a todos, es un tema que nos debe hacer reflexionar sobre la consagración. El entregarse a Dios, el servir a Dios, es algo que debe existir como en nuestros genes, en las fibras más
microscópica de nuestro cuerpo debe existir ese deseo de servir a Dios. Y ya para concluir, hermanos, la consagración está basada en dos cosas muy importantes. Está basado en el derecho que Dios tiene sobre nosotros. Dios es realmente el dueño de todo. Y segundo, en el amor que Él nos tiene a nosotros. En eso, si nosotros entendemos esas dos cosas, podemos entender de qué trata la consagración. Y la consagración lo podemos considerar, hermanos, como el llamado que Dios nos hace para servirle. Si nos gloriamos en algo, debemos gloriarnos o alegrarnos en nuestro Señor. Si lo que logramos, lo logramos y la gente nos ayuda, nos apoya, nos felicita, debemos siempre tener a Dios de primero. Y la consagración equivale o es igual a que Dios nos glorifica a nosotros. Es la demostración de que Dios, en su infinita misericordia, nos ha llamado entre muchos para bendecirnos y participar de su servicio. Es un privilegio el que todos tenemos en nuestras diferentes facetas para servirle y no perdamos eso. Al final, en Apocalipsis, dice la palabra de Dios, hay un texto que nos dice, voy a citar otro texto. 2 Corintios 5, 14 al 15 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí, hermanos, entendemos entonces que la consagración es un estado en que debemos amar y ser cautivados, permitirnos ser cautivados por Dios, por ese amor, y sentir que es un honor y no un sacrificio, que lo difícil se convierte en algo llevadero. Y la cita de Apocalipsis se las voy a compartir ahora, porque trata acerca de cuando uno es llamado cuando somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Todos tenemos esa oportunidad, y si llegamos a ser consagrados en su iglesia ahora, vamos a poder llegar a ser considerados, llamados y escogidos a ser reyes y sacerdotes en el reino. Pasa a vosotros, hermanos, y les agradezco por su atención.